Hemos perdido la voluntad frente a la cuestión tecnológica, frente a esa ciencia que nos atiborra de muchas cosas. Por eso el único antídoto, el único remedio para eso es los estudios humanísticos. Esta es una facultad de humanidades. Y la facultad de humanidades debe robustecerse alrededor de su concepción humanística. Y nosotros debemos fortalecer, más allá de los pensum de estudios, las capacidades que pueden salir de unos egresados de estas facultades. Estamos en tiempos en que el conocimiento ¿cómo es que se llama? Se bandea, para decirlo de alguna forma, entre el conocimiento de la tecnología y la aplicación de la tecnología en los conocimientos que tú tienes. Eso yo quiero que sea mi universidad y mi facultad. Vamos a detenernos un momento, vamos a pensar, vamos a revisar lo actuado y vamos a mirar con sentido de futuro. ¿Qué es lo que nosotros queremos como facultad? Bueno, pues porque a partir de esta celebración nosotros, desde la Facultad de Humanidades y Educación, estamos haciendo reconocimiento y estamos reivindicando el valor de las humanidades para la permanencia de un sistema democrático y como fundamento del desarrollo del país. Mérida, ciudad señorial, bucólica, hidalga, emérita augusta, la de los 4 ríos con 4 caminos, cuna de grandes humanistas como Tulio Febres Cordero, Mariano Picón Salas, Julio César Salas, Caraciolo Parra Pérez. Sede de la Bicentenaria Universidad de los Andes, primera universidad republicana de Hispanoamérica, surgida del Seminario de San Buenaventura de Mérida. Para los inicios de la década de los 50, en la Universidad de los Andes no existían los estudios humanísticos. Y uno de los invitados para dar unas conferencias en la vieja Facultad de Filosofía y Humanidades, bueno, no también, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UCB, fue un intelectual español llamado Américo Castro, muy amigo de Mariano Picón Salas. Entonces deciden que ante el cierre de la UCB, pues Picón Salas se trajo a Américo Castro a pasear a su ciudad natal. El rector le pregunta a Américo Castro qué quería hacer en la ciudad. Y dijo, bueno, que él quería conocer la antigua biblioteca de la universidad. Picón Salas le había hablado de los libros del seminario, de los obispos, los libros de los obispos, y sobre todo de los libros del Colegio Jesuita que había funcionado en Mérida entre 1628 y 1767. Pero que además quería visitar la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, pues,
el mismo Piconzala dice, no, aquí no hay ninguna filosofía ahí. Entonces el rector Mármol, bueno, que es muy raro, que Mérida un sitio ideal para unos estudios humanísticos, una ciudad bucólica, conventual, la llamó Piconzala en uno de sus escritos. Entonces emplaza el rector Joaquín Mármol Luzardo a los dos a que hagan un proyecto de una facultad de humanidades. Doctor Mario Spinetti Dini era el secretario de la universidad para ese momento y estuvo en esa reunión. Y no solo estuvo en esa reunión, sino que fue en su casa, donde a mano alzada en un papel, Piconzala y Américo Castro crearon una escuela de humanidades, principio para que luego se convirtiera en facultad de filosofía y letras o facultad de humanidades estrictamente. Yo tuve la oportunidad de ver ese papel, muy celoso don Mario con ese papel, nos los mostraba en sus manos y ahí estaban las firmas de Mariano Piconzala y Américo Castro. No fui el único en ver ese papel. Lo mantenía en un archivo, en una carpeta, una sola carpeta, con el nombre de Escuela de Humanidades, Proyecto Escuela de Humanidades. Otros como Carlos César Rodríguez, Horacio López Guedes, Carlos Emilio Muñoz Orá, Juan Astorga Anta, llegaron a ver ese papel porque en diversas oportunidades, en conferencias o en conversaciones de cafetín, hablaban del papel original, de cómo había nacido y se reían pues, de cómo había sido. Pues se conformaba una escuela de humanidades con dos secciones, una sección de historia y una sección de letras. Le tocó a Miguel Ángel Burel y Rivas hacer trámites. Esos eran unos estudios muy restringidos, muy a la europea. Era un modelo para historia y para letras con materias, con asignaturas eurocentristas. La clásica división de la historia en antigua, media, moderna y contemporánea, y luego ese mismo modelo aplicado a las realidades latinoamericanas y venezolanas. El proyecto fue aprobado por el Consejo Académico de la ULE el 25 de junio de 1955 y refrendado por el Ministerio de Educación el 4 de julio de ese mismo año. Recayó la responsabilidad en el doctor Luis Spinetti Dini como director de la escuela y ocupando también la dirección de Cultura. Llegaron a Mérida el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, el rector de la Universidad del Zulia y otras personalidades del campo humanístico y académico de Venezuela. Aquel magnífico día de inauguración, 11 de noviembre de 1955, y en medio de emoción y compromiso que significaba este inicio de estudios humanísticos como carrera y disciplina, se puede destacar entre los discursos y palabras dadas aquellas que enunciaran el profesor Luis Spinetti Dini, quien consideró que hay que refrenar el exceso de materialismo que se ha desbordado por la sociedad actual y compensarlo con un intenso cultivo espiritual. Por su parte, el rector Mármol Luzardo ofreció una elegante cena para celebrar tan extraordinario acto.
La escuela inició actividades docentes el 6 de octubre de 1955, con un cuerpo docente conformado por el español Luis Arconada Merino, el ecuatoriano Alfonso Cuesta y Cuesta, el apureño Pedro Nicolás Tablante Garrido, el eminente filósofo yugoslavo Miroslav Barkovich, el presbítero Luis Negrón Dubuc y el doctor Luis Spinetti Dini. El primer grupo de estudiantes quedó conformado por Carlos Emilio Muñoz Orá, Mario Bossetti Fumagalli, Horacio López Guede, Antonio Nicolás Briceño Vázquez, Emiro Rojas, José Ventura Reynosa, Luis Alberto Rodríguez Maldonado, Edmundo Briceño Porras, Gladys Valero de Pérez y Ernesto Pérez Batista. Entonces Miguel Acosta habló conmigo, me dijo, tú conoces a alguien que quiera ser director en Mérida. Como le decía, conozco, ¿quién? Yo. Así me vine por acá. Bueno, una vez que estuve aquí, pues uno conoce el ambiente, se asimila. Tuve un gran director que fue Bossetti. Cuando yo llegué, él trabajaba allí. Era estudiante y trabajaba. Y después conmigo, una vez que tenía algo, entonces pasó a director. Y yo quedé con... Yo vine para la Facultad de Derecho, pero Escuela de Humanidades de Facultad de Derecho. Bueno, pues entonces los problemas de humanidades se resolvían según el criterio del Consejo de Derecho. Eso motivó que yo hablara con el rector y le dije que en el año 58 se cumplen 400 años de la fundación. Y el mejor homenaje sería pasar a una Mérida que siempre ha sido cultural y universitaria, y además de religiosa, pues yo no toco el tema religioso, eso es aparte. El tema religioso no se puede tocar porque eso es de razón, no es de fe. Uno cree o no cree. Mientras que en los universitarios es distinto. Lo que uno piensa, el otro piensa, eso es mucho. Ya vienen las verdades científicas, que son precisamente para ser discutidas. Y me quedé aquí. Bueno, yo estaba casado en Caracas. Vino mi esposa, trabajaba en la biblioteca central y después en la Facultad de Humanidades. Aquí he publicado, fundé la primera revista que fue esta, Humanidades, y estaban en conferencias. Ahí en la revista aparece, cuando ellos venían, dictaban la conferencia. Y bueno, después se iba, porque Mérida siempre ha sido una ciudad cultural y una ciudad turística. Y entonces en el 58, que fue cuando yo llegué, se creó la Facultad de Humanidades. Y vino Rafael Pisani, que era ministro y era merideño. La primera promoción salió al exterior, a Sevilla, que fueron Muñoz Orá y López Guedes. A París fueron Pérez Batista y mi esposa. Y a México, un profesor, Ventura Reynosa. Hay una lista de profesores del exterior. Yo viajaba a México con un profesor, Blanquel vino. Estuve en Argentina, 3 profesores. Nosotros llegamos a esta casa que la tumbaron por fin, en la calle 3. De ahí se vinieron los techos abajo por una casa colonial vieja. Y nos mudamos para frente al correo, a las 2 esquinas que están frente al correo. En una y en otra. Yo iba y venía de una calle a otra. Después Perucho nos dijo, bueno, que hay la posibilidad de mejorar, no se le puede construir todavía. Que es que ustedes ocupen la construcción de arriba. Entonces nos mudamos nosotros en la parte de arriba y economía un poquito en la parte de abajo, pero era la misma construcción era un hogar pobre, muy cómodo por aireación y eso, pero cuando pasaban los carros subiendo había que bajar la voz porque no. Y Perucho en eso quizás le faltó, no se animó a construir Humanidades. El que construyó fue Néstor López, ¿no? Que construyó y le puso la vez en la construcción el nombre mío. Sí, pero Perucho tenía el don que dejaba hablar. Era muy sociable, no peleaba con nadie, ¿no? Perucho dejaba que hablar y después él buscaba la forma de conseguirlo. Cuando yo llegué aquí, que no conocía a nadie,
se me acercó el de mayor influencia en derecho, que era el llamaban el padre Negrón. Negrón, él no era decano, pero él mandaba al decano. Y él se me acercó, cuando dijo yo iba a mudarme, me dijo, mire, a usted le conviene llevarse a don Mario Spinetti Dini, que es un caballero, él fue secretario con el gobierno anterior, pero él no jamás llegó a discutir, sino que le toca, vaya, sacar las actas. Bueno, y en realidad el nombramiento de don Mario no tuvo resistencia en ninguna parte. Pues y don Mario no, otro que no peleaba con nadie, que daba sus clases. Él se reía conmigo porque una vez me dijo, si usted abre una escuela de latín para niños, usted entra a la inmortalidad. Yo me reí y le dije, muchas gracias, don Mario, por mostrarme la puerta. Bueno, yo soy de un pueblo que se llama Ciudad de Nutrias, en el estado de Barinas. Y se llama Nutria porque ciertamente existieron muchísimos animalitos que no se conocía con el nombre de nutria, sino como perros de agua. Y después, al tercer año, nos dio la ventolera, como decimos en el llano, de irnos a la escuela militar. Porque en esa época los hijos de los comunistas y los de Acción Democrática y la gente pensante debería irse a la escuela militar para conspirar contra Ponte Pérez Jiménez. Y allí estuve un año, pero ciertamente ratifiqué que yo no sirvo para la espada, sino para las letras. Y aunque no me costaba mucho la cuestión, pues me vine y me regresé a Ciudad de Nutrias. Y hasta que me dijo un hermano, ¿por qué no te vas a Mérida? Y le dije, bueno, pues me voy a Mérida. Y llegué a Mérida aquí en 1957, mediados del 57, a terminar el bachillerato. Cuarto y quinto año de bachillerato. Por supuesto, ya yo venía con el sarampioncito y la cuestión y seguí mis actividades subversivas, que a mí me agradan mucho por lo demás, en todo punto de vista, en literarias y también de la política. Desde muy pequeño me sonaba mucho eso, filosofía y letras, y me gustaba mucho eso. Y como desde pequeño, ciertamente yo había escrito algunas poemitas, algunas cosas, escribía, y como había actos culturales en las escuelas todos los sábados, pues yo recitaba mis poemas, pero no diciendo que eran míos, sino se los atribuía a otro poeta y el maestro me decía, no, eso no es tuyo, tal y tal cosa. Bueno, me inscribí en la Facultad de Humanidades y ahí estudié cuando la facultad era solamente la Escuela de Letras y la Escuela de Historia, y después se creó la Escuela de Educación, realmente. Con Carlos César se hizo por la facultad realmente. Pero tengo que recordar, porque como tributo memorístico a muchos de esos otros profesores, a don Mario Spinetti Dini, adorable Spinetti Dini, de esa gran cantidad de italianos que vinieron y que sembraron ideas intelectuales, políticas y literarias, y sembraron también el café, testimonio de cuyo es la Hacienda La Victoria, y también pues, es fruto de esa gente. Bueno, el profesor, ya estaba también el profesor Muñoz Orás. Este año, el 20 de mayo, se cumple 40 años de su muerte, imprevista, por cierto, de Muñoz Orás, Pérez Batista, Gonzalo Rincón, Rincón Gutiérrez, excelente, queridísimo, don Juan Astorga Anta. Y ahí me gradué en el año 63, 1963. Y fui contratado, creo que en noviembre de ese mismo año, a un seminario de literatura venezolana y a una cátedra de literatura venezolana. Y allí estuve hasta 1966, hasta que conseguí una beca. Bueno, una beca no. El sueldo de uno se lo daban para que se fuera a estudiar, cuando el sueldo alcanzaba, porque ahora no alcanza, ¿no? Para nada. Y entonces yo me fui a México a estudiar en el año 66, a hacer un doctorado en lingüística y literatura en el Colegio de México, gracias a las sugerencias de un gran maestro también, que tuvo poco de paso aquí en la facultad, pero que dejó muchísima impronta, como fue Domingo Miliani. Y en el año 74,
siendo director del decano, el doctor Horacio López Guedes, también de gratísima memoria, y fui su director de escuela. Y ahí en el año 75 se presentó el año de las elecciones, yo concurrí a las elecciones y, por cierto, como contendor, no como enemigos electorales, sino contendor con mi íntimo y excelente y queridísimo amigo, también ido, cuando menos lo esperábamos, el doctor José Manuel Briceño Moncillo. Una campaña electoral muy simpática, porque andábamos abrazados los dos por allí. Y habíamos hecho el compromiso de que quien ganara se llevaba a los demás a celebrar a su casa. Y José Manuel, como yo gané por 3, 4 votos, eso no había mucha gente allí. Yo era militante del movimiento de izquierda revolucionaria, del MIR, porque también me ha gustado la cosa revoltosa. Y esa noche nos fuimos a celebrarla. Y ahí estuve del año 75 hasta 1978, de decano. Y una experiencia muy hermosa, porque la facultad, con todo el tiempo que ya tenía, pues le hacían falta muchas cosas. Y que yo recuerdo, hoy trabajamos mucho por lo que es ahora la Escuela de Arte, el Departamento de Historia del Arte, el Departamento de Educación Física, que ya tiene creo que hasta un doctorado en Educación Física, pero me agrada muchísimo que esas ideas que arrancaron allí, gracias al profesor Astorga, que tuvo que ver mucho en esas cuestiones, pues se ha levantado ahora y ya han surgido, bueno, hay escuela de arte, la escuela de audiovisuales de ustedes, muy bueno, por cierto. La escuela de idiomas, porque antes era un instituto, ya es escuela de idiomas, teníamos un instituto de idiomas y eso trabajamos mucho para que fuese un instituto y allí pues surge ya. Por cierto, tienen muchísimo reconocimiento estas escuelas de audiovisuales, de arte de idioma especialmente, tienen muchísimo reconocimiento en todo el país. Veníamos de una etapa muy difícil las facultades, porque en los años 70 y tanto se dio aquella malhadada llamada renovación académica. Renovación académica que barrió con muchos espacios y con mucha intelectualidad que no tenía por qué hacerlo. Se cometieron muchísimos errores en esa renovación académica. Se transformó en especies de retaliaciones contra profesores, de insultos incluso, sin sentido. ¿Qué se pretendía? Lo que pretendíamos después con el decanato. Decíamos renovar los conocimientos que se vayan a impartir allá en la facultad. Es decir, colocar a la facultad en el sitio de la modernidad que le correspondería en el año 75. Yo nací en Ocumare de la Costa, hace muchos años, 1937 exactamente. De ahí viví algunos años, hasta los 14 años, de allí me fui a Puerto Cabello, donde realmente me crié. Estudié primaria y cuando cae Pérez Jiménez nuevamente continúo los estudios de bachillerato y me graduó en el Liceo Pedro Gual en el año 1959. Y allí me voy a estudiar a la Universidad Central Sociología. Sociología no llenó mis aspiraciones. Y por las indicaciones, no por las indicaciones, sino por las conversaciones con un gran amigo que era el presidente de la FCU en esta universidad, me dijo, bueno, en Mérida puedes irte para allá y estudiar historia, etcétera, etcétera. Le dije, bueno, nos vamos para Mérida. Esa fue la Mérida que nosotros conseguimos, esa fue la Mérida que nosotros empezamos a transitar y esa fue la Mérida que nosotros comenzamos a querer, con una universidad que nos recibió con los brazos abiertos y una universidad que nos dio la educación que nos formó, con unos profesores. Yo tuve profesores de distintas latitudes, porque en la Facultad de Humanidades había muchos profesores, varios cubanos, varios argentinos, de todas partes había profesores que estaban ahí porque habían sido aventados de sus países, ¿verdad? Yo recuerdo el profesor Portuondo,
Recuerdo al profesor Viñas, argentino, que murió no hace mucho, unos 4 años, un gran novelista latinoamericano, argentino, pero latinoamericano, etcétera, y muchos otros más, que no solo en la Facultad de Humanidades, el profesor Merani de la Facultad de Medicina, el profesor Jiménez Grullón, que fue nuestro profesor de filosofía, y mucha otra gente de la Federación de Centros Universitarios. Entre 1963 y 1964, yo entregué la federación el 4 de julio de 1964 antes de irme, al terminar de estudiar. Yo me gradué en agosto del año 64, me casé inmediatamente y en el 4 de septiembre de 1964 yo estaba llegando a París y al siguiente día estaba llegando a Praga, donde iba a trabajar, donde duré un poco más de 3 años trabajando allí en el movimiento estudiantil. Yo era uno de los vicepresidentes de la Unión Internacional de Estudiantes. En el 70 ingreso a la facultad como profesor. Allí hicimos un conjunto de trabajos y en el año 79, fines del año 79, me fui a hacer un posgrado en la Universidad de Nueva York, en los Estados Unidos, y estuve allí desde el año 79 hasta el año 82 y obtuve una maestría en economía política. Al regresar, yo seguía siendo militante del MIR. Indudablemente que estaba todo el proceso de cuestionamiento, todos esos líos que había con el proceso revolucionario y los partidos de izquierda, pero yo era militante del movimiento de izquierda. Allí el partido decidió que yo podía optar a la candidatura de decano y optamos a esa candidatura y allí hicimos eso y ganamos las elecciones en el año 84 y yo fui decano del año 84 al año 87. Todos los directores de escuelas que se nombraron fueron nombrados así. Yo fui departamento por departamento, conversar, oí opiniones, eso me causó disgustos en el partido. Bueno, eso es mi gran satisfacción, ¿no? Por lo menos, si no logramos otras cosas, por lo menos logramos que se entendiera que era posible ¿cómo que se llama? La convergencia, era posible es posible dialogar, que era lo que estábamos planteando, la necesidad del diálogo, porque la lucha política había sido demasiado dura. Entonces, bueno, de la escuela de historia, el que tiene más tiempo aquí soy yo. Pérez Batista tiene más tiempo, pero Pérez Batista no es activo en la facultad. Lo que le decía a un grupo de jóvenes profesores, de solo uno de los que estaba hablando conmigo, que eran como 5 o 6, no había sido mis alumnos, le dije, con la construcción de los valores ciudadanos, con la construcción de la ciudadanía, que aquí se ha ido desmejorando, para darle un apelativo, se ha ido desmejorando de algunos años para acá. Y cada vez no tenemos ciudadanos, no tenemos ciudadanía de ninguna índole. Debemos construir ese ciudadano. Y para eso hay que crear los valores ciudadanos, que engloba todo, moral, ética, todo eso que tú quieras. Todo eso que tú quieras. Democracia, todo eso que tú quieras. Bueno, vengo de un pueblo muy remoto del oriente del país, un pueblo de pescadores. Allí hice una parte de mi educación primaria. El 6º grado sí tuve que hacerlo fuera del pueblo, cerca de Carúpano, en un pueblito que se llama Macarapana. Ahí hice el 6º grado. Posteriormente, una vez terminado el 6º grado, pues
las posibilidades económicas no daban como para continuar inmediatamente el sexto grado y lo tuve que posponer un año. Participé en una especie de selección de estudiantes para ingresar a la escuela normal. Ingresé entonces a la escuela normal en Cumaná. En esa escuela normal, Pedro Arnal se llamó. Hice hasta el cuarto año, que era para optar al título de educador, de maestro normalista. Una vez que concluí los 4 años de estudios, entonces hubo la posibilidad de venir a Mérida a trabajar en una escuela protestante, en una escuela evangélica que se estaba iniciando como maestro. Comencé atendiendo alumnos de segundo grado y de tercer grado. Cuando yo inicié mi trabajo de maestro aquí, yo sabía de la escuela de educación, entonces vine a inscribirme a la escuela de educación en el mes de septiembre o de octubre. Las inscripciones se habían retrasado un poco y tuve la oportunidad de inscribirme y de iniciar los estudios en la escuela de educación al mismo tiempo que trabajaba. El horario de la escuela era de 8 de la mañana hasta la 1:30 corrido. Nosotros entonces, yo regresaba a la escuela de educación a las 4 de la tarde y estudiaba más o menos hasta las 10 de la noche aquí. Terminé la escuela, la licenciatura en educación por allí para los años 67 aproximadamente, 68. Y luego participé en un concurso que se abrió en la facultad en el año 69-70 para optar a becas de estudios de posgrado. Y esas becas de estudio de posgrado eran de entrenamiento o de formación de docentes para la universidad. Fui enviado a los Estados Unidos a estudiar. Allí entonces culminé una maestría en el área de educación y al regresar tenías entonces un ingreso automático, podríamos decir, como docente ya con una maestría mínimo. Y yo estaba ya en el ejercicio del decanato cuando trasladábamos la facultad de la vieja sede con un solo edificio construido, manteniendo algunas actividades allá, la biblioteca incluso, y otras actividades docentes hasta que se completó el edificio B, que es el edificio de docencia. Al año siguiente, más o menos para el 93, ya teníamos dos edificios, al mismo tiempo que se estaba en construcción del edificio C, que se iba a compartir inicialmente con economía, pero la población estudiantil había aumentado, por lo que se consideró que ese edificio no era suficiente. Entonces le planteamos al rector en ese momento, que era el doctor Michel Rodríguez, que lo mejor era que ese edificio fuese completo para la Facultad de Humanidades. Y una vez que culminó, lo que pudimos hacer fue trasladar la biblioteca, que provisionalmente debía funcionar allí y no de manera permanente. La biblioteca permanente debía funcionar en estas edificaciones que debían construirse en estas terrazas que están aquí. Veníamos ciertamente de una lucha para lograr las edificaciones de la facultad, que se había comenzado a trabajar eso en el año 88, 87, incluso con algunas marchas, concentraciones dentro de la facultad para solicitar las edificaciones para la Facultad de Humanidades. El Congreso de la República asignó recursos directamente para ese proyecto en el presupuesto general de la Nación. Fue ayudado por el ex rector Mendoza Angulo, que era en ese momento diputado ante el Senado, creo que
era él, era senador, tres escuelas, la escuela de historia, que era la más antigua, la escuela de letras y la escuela de educación. Pero paralelamente se venía desarrollando alrededor de la escuela de letras una actividad del departamento de idiomas que estaba realmente robustecida como para crear realmente una escuela a partir del departamento de idiomas. En el año 93 aproximadamente, Alberto Arbelo y Javier Álvarez comenzaron a motorizar esa idea y dado que Alberto Arbelo tenía pues una buena amistad con el maestro Abreu, que era el director del CONAC en ese momento, yo todavía estábamos en la vieja sede. Un día yo estaba en el decanato y recibo una llamada de Alberto Arbelo. Y Alberto Arbelo me dice, decano o Aníbal, estoy aquí reunido con el maestro Antonio Abreu. Y estamos conversando sobre la idea del desarrollo de la escuela de cine para la Universidad de los Andes, y que ella debe estar adscrita o debe parirse a partir de la Facultad de Humanidades por la connotación humanística que esa carrera debe tener. Le dije, encárgate de asegurar entonces un convenio con el doctor Abreu, de tal manera que nosotros, con base en eso, podamos anclar todas nuestras actividades. Y tan pronto como sea posible, vamos a escribir un convenio que sea firmado entre el CONAC y la Universidad de los Andes. Se hizo el convenio y se acordó que antes de iniciar incluso la estructuración curricular de la escuela de medios o de la escuela de cine, como se pensó inicialmente, era bueno tener un seminario general introductorio que contuviera además casi la idea de lo que podía ser la escuela de cine. La historia del departamento de cine es, creo, el piso, el sustrato, el sustento del desarrollo de la escuela de cine. El Consejo Nacional de Universidades incorporó algunos expertos, revisores del área de cine de la Escuela de Letras de la Universidad Central, y las recomendaciones terminaron convenciéndonos que no era una escuela de cine, sino una escuela de medios audiovisuales. El desarrollo de la investigación nos condujo a la creación de nuevos grupos de investigación, entre ellos un centro muy importante que es el Centro de Estudios Históricos, que se desarrolló en ese momento, y el Centro de Estudios Etnológicos. Logramos tener como 21 grupos, centros de investigación, la consolidación del Instituto de Investigaciones Literarias, que también requería de cierto cariño, pues, y una nueva sede. O sea, el Instituto de Investigaciones Literarias pasó a tener una nueva sede allá en la Hollada de Milla, y el Centro de Estudios Históricos también una sede. También el posgrado tuvo un repunte importantísimo. Apenas teníamos una especialización para ese momento, que era la especialización en lectura y escritura, y a partir de todo este desarrollo de la facultad se generaron todos los posgrados que tenemos ahora. Se desarrolló el doctorado también en lingüística, el doctorado en educación, y casi todas las áreas, a excepción de historia, que fue tardío también, su posgrado de historia. Sin embargo, se desarrolló la maestría en etnohistoria junto con el Centro de Investigaciones de Etnología. Todavía falta mucho, incluso nosotros creímos que estábamos a punto cuando se desarrolló el posgrado de filosofía,
que se iniciara la Escuela de Filosofía. La idea es que toda disciplina científica y toda forma de vida tiene siempre una frontera con la filosofía. De modo que hay acceso a la filosofía desde la disciplina cualquiera que sea que alguien cultive. No me he jubilado, yo sigo igual, me gusta, no tengo deseos de jubilarme. Yo soy el profesor más antiguo de la Universidad de los Andes. Había uno que era más antiguo que yo, pero murió hace 3, 4 años, profesor de Derecho. Y actualmente tengo un nuevo grupo de estudiantes que quieren aprender griego antiguo. Ya yo les puse que aprendieran la morfología de memoria completamente, mecánicamente, al caletre. Y después comenzamos entonces la lectura. La filosofía en nuestra universidad tiene una tradición compleja que devino en el departamento de filosofía, en la maestría en filosofía, el doctorado de filosofía que abrió su 6ª corte hace apenas 5 días. Con ello, más de 100 estudiantes en un doctorado de filosofía. Eso es indicador de la relevancia, del impacto que tiene en nuestra tradición cultural el campo fundamental y esencial de las humanidades, que es la filosofía. Esa tradición compleja que ha convertido a nuestra universidad una universidad humanística, a nuestra ciudad una ciudad humanística y cultural, la capital de la cultura del país. Es seguramente el espacio esencial que vincula el quehacer de la filosofía con lo social, que son las dimensiones de las artes. Mi papá siempre decía que sus hijos eran muy inteligentes. Y bueno, pues todos los padres decimos eso más o menos, ¿no? Y que la gente inteligente estudiaba medicina o ingeniería. Porque eran las carreras del futuro y bueno, probablemente lo veía con una proyección tal vez, no sé si económica, porque se veían más seguras las personas que estudiaban esas carreras. Entonces, pues de hecho mis hermanos o son médicos o son ingenieros. Y yo empecé estudiando ingeniería. Decidí cambiarme a la Facultad de Humanidades porque yo iba a estudiar letras. Porque bueno, yo quería estudiar básicamente literatura, pero sobre todo entender ciertos procesos del lenguaje. Entonces, bueno, me inscribí en la facultad, para sorpresa de todo el mundo, porque pasar de ingeniería para letras era como muy extraño. Y bueno, realmente yo me sentí muy realizada en esta facultad siempre. Las materias me gustaban muchísimo, los trabajos, digamos, escribir, discutir. Tuve muy buenos profesores realmente. En literatura tuve a Lubio Cardoso, tuve a Delis León, tuve a Juan Pintó, pues en lingüística tuve a Teresa Espar, a Márquez Carrero, tuve a la doctora Tile, a la profesora Paglialunga, en latín, el profesor Vilanova. Bueno, algunos de ellos ya se han ido, pero bueno, digamos Simón Noriega, Hugo López. Pero cuando yo entré en fonética, pues tuve como profesor a Enrique Obediente. Me impactaron muchísimo sus clases y creo que marcó en mí una impronta bien sólida. De hecho, fui preparadora de esa materia y luego pues ese fue mi desarrollo en esa área, el estudio del sonido, bueno, ya también en las áreas modernas que indicaban. Y bueno, pues después un tiempo de trabajo y luego venía la historia del doctorado. Y bueno, hay que hacer doctorado, ¿y dónde vamos a hacer doctorado? Y bueno, yo pues tuve el privilegio en esa época de poder salir a hacer mi doctorado. Entonces yo me fui y quería especializarme un poco más, trabajar un poco el área de prosodia, que es un poco la melodía de la voz. Y yo dije, el sitio ideal es la Universidad de Provence, en el sur de Francia. Entonces, bueno, escribí, te piden un proyecto, etcétera, todas estas cosas, y me fui allá a hacer mi doctorado.
Yo nunca participé en grupos políticos de ningún tipo. Tenía mis posiciones políticas, pero nunca pertenecí a nada de eso. El camino por el que yo fui conocida fue por el camino académico, por las cosas que hacía, las publicaciones. Había pertenecido al CDSH, a algunas de las comisiones del CDSH, y era como el mes de enero. Y me consigo a Oscar Aguilera. Entonces yo vengo entrando a la facultad y entonces él me dice: Elsa, tú eres la candidata. Tuve una conversación, mi papá, que pues también universitario, que sí tuvo muchas cuestiones gerenciales en diferentes lugares de la universidad. Tuvo una conversación conmigo y me dijo: mire, hija, todo el mundo quiere ser decano, todo el mundo quiere ser autoridad. A usted se lo están ofreciendo. A lo mejor no gana, pero debes una respuesta a esa gente que cree en ti, que piensa que lo puedes hacer. Y si piensa que lo puedes hacer, probablemente están viendo unas cualidades que tal vez tú no veas desde el lado de la academia. Entonces no puedes cerrarle las puertas porque te lo están pidiendo. Y ese también es un deber universitario, darle respuesta a la gente que te exige algo. Si alguien me pregunta qué fue lo más importante de esa gestión, yo diría la organización de muchísimas cosas de la facultad y, bueno, la creación y formación de otras. El reactivar el programa de profesionalización docente, que la gente solicitaba, llegaban constantemente cartas solicitando el programa de profesionalización docente, sobre todo para los estudiantes de letras e historia, incluso de idiomas modernos. La mención en educación básica integral, y se empezó a hacer un trabajo con los muchachos, con el grupo de la comunidad de sordos de Mérida. Ese trabajo se empezó, o sea, realmente quedó fundamentado su estructura. Luego, bueno, eso quedó ahí. De hecho, la cohorte como tal empezó luego en el decanato siguiente al mío, ¿no? En la Escuela de Idiomas Modernos, bueno, se abrió la maestría de enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras. Se abrieron muchos convenios porque en aquel momento nosotros, a través de CODEPRE y sobre todo de los convenios, lográbamos que muchos de nuestros estudiantes tuvieran las pasantías fuera de Venezuela, que era lo que les convenía para ellos fortalecer un poco el idioma que habían aprendido aquí, ¿no? Se presentó el proyecto, se aprobó la maestría en historia de Venezuela y empezó la primera cohorte también, o sea que fueron logros importantes. La decisión más dura y más fuerte fue que el departamento de cine pasara a la Escuela de Medios Audiovisuales, que era lo lógico. O sea, viéndolo ahorita en la distancia, pues eso era lo que tenía que pasar. La Escuela de Medios Audiovisuales tenía profesores ni siquiera profesores contratados, personal invitado que venía, que tenía su gran ventaja, pero no le lograba dar a la gente un sentido de pertenencia porque todos estaban regados en todos lados. Bueno, se les dio sede, se organizaron las estructuras, se construyó una escuela, se hicieron departamentos, fue cuando se hizo había el departamento de producción y el de realización. Luego vino el departamento de cine y ya la Escuela de Medios empezó a ser parte de nuestra facultad. Eso costó mucho porque pues la gente se resistían por el cambio, pero luego estoy segura que todo el mundo considera que eso estuvo bien hecho. Ahí salió la primera cohorte, luego salió que hubo que rehacer a cada uno de los estudiantes el pensum de cada uno. Vamos a ver qué has visto, porque tienes que ver esto para luego poder realmente estructurar el pensum de la carrera. Porque los estudiantes que venían estudiando tenían unas materias que no aparecían en el pensum, otras que sí aparecían, otras que eran optativas. Entonces hubo que hacer el reajuste total para que ellos pudieran tener el número de créditos necesarios para su graduación, que se logró. Y de verdad, la Escuela de Medios, bueno, ha tenido una gran proyección, está ahora organizadita, es una escuela, pues, es una escuela. Los intereses temáticos, yo incluso diría que vitales, de la juventud entonces
giraban fundamentalmente en torno a dos temas, la literatura y la política. Esa fue la razón por la cual yo me vine hasta acá, hasta Mérida. Para ese entonces comencé a estudiar en la Escuela de Historia, cuyo director era otro bariguinteño, por cierto, el profesor Francisco Gavidia, conocido por ustedes, quien a la postre sería además decano de la Facultad de Humanidades y Educación. Agrego que en términos generales fue una buena época, una época grata, porque no solo vinimos a estudiar, vinimos a graduarnos como adultos, a enamorarnos de la vida, de la política. Participamos en distintos movimientos de tipo artístico, repito, de tipo político contestatario. Estábamos en la facultad, del ambiente de la facultad era un ambiente de crítica, era un ambiente en donde la gran mayoría de las personas estaban en lo que para entonces se llamaba el campo de la izquierda. Los avatares de la vida política universitaria me llevaron a trabajar a la Universidad de los Andes Táchira, al núcleo universitario del Táchira. Allí estuve unos 3 años, finalmente, y bajo el apoyo, que debo reconocerlo ahora público, un reconocimiento merecido, por la gestión que hizo en ese entonces el rector Néstor López Rodríguez, pude trasladarme a la ciudad de Mérida. Fui jefe de departamento, cumplí con ese cometido, que para muchos no es fácil. Fui director de la Escuela de Historia, también asumí esa responsabilidad por un tiempo. Renuncié al cargo porque me fui de beca nuevamente, gané una beca para irme a trabajar como investigador en una universidad en los Estados Unidos. Y al retornar, pues me hicieron la propuesta de que aspirara al cargo de decano. Yo añadiría también como otro elemento importante y que refleja el crecimiento institucional de la facultad, es que para entonces en esa vieja sede no existían 2 escuelas que son el gran atractivo en este momento de la Facultad de Humanidades y Educación: la Escuela de Idiomas Modernos y la Escuela de Medios Audiovisuales. Yo pienso que esas son las 2 escuelas que permiten impulsar la facultad y darle, digamos, vigencia y darle sentido, incluso sentido de futuro, sin desconocer la importancia de los estudios clásicos que tienen que ver con las letras, la literatura y la historia y educación. Ahora, esas celebraciones no las demanda la historia. La historia como tal, la historiografía, no exige ser celebrada. El pasado no exige celebración. Esas son decisiones del tiempo presente y generalmente son decisiones de tipo político-institucional. Pero yo creo que son necesarias, vuelvo a repetir, porque nos permite hacer eso. Vamos a detenernos un momento, vamos a pensar, vamos a revisar lo actuado y vamos a mirar con sentido del futuro, qué es lo que nosotros queremos como facultad. En este momento, yo diría que lo más importante es mantener la facultad en sana paz, en sana convivencia, y vamos a mantener abierta la facultad, mantener de pie la facultad. Creo que ese debería ser, digamos, el propósito central, no solo de la Facultad de Humanidades, yo creo que debe ser el propósito central de todos nosotros los universitarios. Bueno, una celebración, tenemos que comenzar por ahí pensando en eso, que es una celebración. Y como celebración da cuenta de que estamos contentos, estamos felices. ¿Por qué? Pues bueno, porque reconocemos la historia de la creación oficial de los estudios humanísticos en nuestra Facultad de Humanidades y Educación, como se llama ahora, hace 70 años. Pero la historia de las humanidades en la Universidad de los Andes es tan larga como la creación de la universidad misma, porque los estudios humanísticos, así como los estudios jurídicos, fueron los que le dieron piso académico a la Universidad de los Andes. Entonces celebramos la creación de una escuela conformada por 2 secciones que fueron en su momento historia y letras, para fundamentar eso que se llama los estudios humanísticos o la Escuela de Humanidades
que como bien lo has dicho, nació adscrita a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, como se llama hoy día, y que nace en el marco de la democracia. ¿Por qué? Porque la democracia es el sistema político que sustenta el valor de las humanidades como elemento formativo, educativo, pero además como proceso de desarrollo de cualquier sociedad. ¿Por qué entendemos esta celebración como sumamente importante? Bueno, pues porque a partir de esta celebración nosotros, desde la Facultad de Humanidades y Educación, estamos haciendo reconocimiento y estamos reivindicando el valor de las humanidades para la permanencia de un sistema democrático y como fundamento del desarrollo del país. Máxime en momentos como estos, en los cuales las humanidades han desaparecido como pilares fundamentales del desarrollo del país, en tanto que el gobierno no reconoce a las humanidades como áreas prioritarias, que ex profeso se desconoce que sin esa formación humanística que habla del pensamiento, que habla de la capacidad del hombre para transformar el mundo, no hay desarrollo de ninguna naturaleza. Se equivocan quienes intentan eliminar las humanidades al pensar que la sociedad se desarrolla solo con base en las ciencias duras y en la tecnología. Ellas no funcionan desde la perspectiva humana sin las humanidades. Ellas no prosperan al margen de la ética, al margen de la capacidad del hombre para comprender a los otros hombres, para entenderse, para incorporarse mutuamente en los propios procesos comunicativos, de reflexión, de entendimiento, incluso de solución de conflictos. Entonces, es un proceso que estamos llevando en este momento en la facultad día a día de rescate de los estudios humanísticos. Y además el acto en sí, que durará un año, porque comenzamos la próxima semana, pero hemos declarado en el Consejo de la Facultad que durante todo el año siguiente tendremos oportunidad de llevar adelante actividades que den cuenta de esa necesidad de formar a nuestros estudiantes, no solo en los conocimientos específicos de sus áreas del saber, de sus profesiones, sino también en la capacidad, en la adquisición de unas competencias que le permitan ejercer esas profesiones de manera ética, de manera humana, a partir de valores de todo tipo, que son los que deseamos que todos abracemos y que todos actuemos de acuerdo con esos valores, en el entendido de que eso hace mejores a las sociedades en tanto que nos hace mejores a nosotros mismos. Entonces es un acto de celebración, pero también de reivindicación del valor de las humanidades.